Muy bien, qué bueno que estamos reunidos una vez más en la casa del Señor para alabarle, adorarle, exaltarle. Y ahora tenemos la oportunidad de escuchar el mensaje que nos da a través de su palabra. Y le pedimos al Espíritu Santo que sea Él el que nos hable y que sea Él usándome conforme a su voluntad y de acuerdo al propósito por el cual su palabra llega a nuestro corazón. Y voy, como lo hacemos en cada una de nuestras reuniones, voy a invitarle por favor a que tome su Biblia bien en alto y declare conmigo lo que ve allí en pantalla. Diga conmigo: Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Con ella me vivificas. Con ella me santificas. Con ella me enseñas. Con ella me transformas. Bendíceme abundante y poderosamente con ella, hoy y cada día de mi vida. A ver si puedes. Escucho como un golpe cuando hablo. Entonces, a ver de qué manera se puede poner esto un poquito más seco. Bien, el tema que del que vamos a trabajar hoy lleva por título Lo primero. Y lo primero que debemos hacer en la mañana es tomar café, ¿verdad? Ah, ok. Lo primero. Y una de las cosas eh, por las cuales se nos enreda la vida es cuando no sabemos establecer las prioridades. Cuando justamente nos vamos conduciendo en esa filosofía que nació en el corazón de un ilustre actor venezolano que decía: como vaya saliendo vamos viendo. ¿Recuerdan? Y la verdad es que esa filosofía de vida es terrible, porque exactamente es como que usted lo suelten en el mar y no sabe entonces, sino que para donde la brisa sople, para allá va usted. Y si hay una tormenta, ¿a dónde va a terminar? Por esa razón hay mucha gente que se pierde en la tormenta porque no tiene una ruta definida, no tiene prioridad en su vida, no tiene un objetivo trazado. Alabo al Señor y le doy gracias porque cuando Él nos llamó al ministerio, de inmediato trajo al corazón de mi esposa y mi corazón la necesidad de buscar la visión de Dios para nosotros. Y obviamente es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Al igual como ocurre en las familias, en todas partes, hay hijos que tienen un enfoque de vida diferente al otro. No significa que no sean hermanos. De repente uno es contador y el otro es médico. Imagínense ustedes, el médico queriendo ser contador y el contador queriendo ser médico. Es un problema bien interesante, ¿verdad? Por esa razón debemos entender exactamente a lo que el Señor nos está llamando y establecer las prioridades en nuestra vida. Vamos a ver si no hablo tan fuerte para que el micrófono me ayude hoy. Tenemos eh, problemas de microfonía. Hay un virus llamado micrófono y produce microfonía, por supuesto. Bien, hay algo que para entrar en el tema debemos recordar. Y Jesús, luego que resucita y se aparece a sus discípulos y a todos sus seguidores, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que luego de haber resucitado Jesús se le apareció a unas 500 personas, imagínese usted. Habló con unas 500 personas. Y en, digámoslo de esta forma, en ciudades donde las poblaciones no son como las de hoy día, eran más pequeñas, hablar con 500 personas en 40 días era considerable, por supuesto. Es decir,
500 testigos de que Jesucristo había resucitado. Imagínese usted, 500 personas que podían dar fe de que vieron y hablaron con el Mesías. Ahora, también nos relata el Señor en su palabra, especialmente en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, el versículo 3, voy a pedir por favor me lo coloquen en pantalla. Hechos capítulo 1, el versículo 3, mire cómo el Señor nos habla aquí, dice, después de su muerte, se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten dudas, se les apareció durante 40 días. Por 40 días después de haber resucitado, Jesús siguió aquí en la tierra. Y durante esos 40 días habló con cada una de estas personas, con todas estas personas. Pero a lo que siempre destaco es esto. Dice, y les habló acerca del reino de Dios. Siempre que leo esto y analizo y considero y reflexiono y hablo con el Espíritu Santo, me mueve a reconocer y a valorar la importancia del reino de Dios en nuestra vida. Tiene que ser algo demasiado importante porque el mensaje que Jesús dejó en el corazón de sus discípulos los últimos 40 días que habitó de manera física en la tierra fue uno solo. Fue uno solo, el reino de Dios. Así que nosotros también como hijos de Dios debemos estar conscientes acerca de la importancia de su reino en nuestras vidas. Y por esa razón, el reino de Dios debe ser, escuche bien, la prioridad en cada uno de nosotros. La prioridad. De hecho, cuando sus discípulos se dieron cuenta que Juan el Bautista oraba y ayunaba con sus discípulos, ellos también le dijeron a Jesús, mira, Juan enseña a sus discípulos a orar y ayunar. ¿Y por qué tú no nos enseñas a orar? Bueno, pudiéramos decir nosotros hoy que Jesús no les había enseñado a orar porque Él estaba con ellos y Él es Dios. De manera que podían hablar con Él directamente. Y por esa razón no había llegado todavía el momento y la necesidad de enseñarles a hablar con Dios. Aprovecho y hago una acotación sin ánimos de criticar, sino de aclarar. Y es que no es lo mismo rezar que orar. Cuando la gente reza, la gente repite constantemente una misma cosa. Y de hecho Jesús nos dice en su palabra claramente, tajantemente, determinantemente, dice, no hagas como los fariseos que repiten siempre la misma oración. Eso lo dijo Jesús, no lo estoy diciendo yo, está en la palabra. Entonces uno copia estas cosas, bueno, por cultura, por costumbre, por mero patrón religioso, porque aquí me enseñan así, X, Y, Z, lo que sea. Podríamos argumentar y encontrar muchas explicaciones en ese sentido. Pero a donde quiero llegar es que Jesús nos dice que no tenemos necesidad de repetir lo mismo. Y cuando no es lo mismo insistir por un asunto que todo el tiempo decir,
Oh Padre bendito, Él es glorioso, soberano y maravilloso. Hoy estoy delante de ti porque tú eres bueno. Y al día siguiente, oh Dios bendito, Padre y maravilloso. Y dice, bueno, este muchacho, ¿qué le pasa? En cambio, orar es abrirle tu corazón a Dios, como un hijo a su padre, con la necesidad de encontrar un consejo, una palabra, una respuesta. Y hablar con confianza que implica fe. Óyeme bien, es hablar con Dios genuinamente, sin máscaras, sin estar ocultando nada, simplemente porque la verdad, a fin de cuentas, escúchenme bien, no se les vaya a olvidar esto, no se lo digan a los demás. Dios conoce los corazones, Él lo sabe todo. Y podríamos decir entonces, pastor, y si Él lo sabe todo, ¿para qué entonces nosotros tenemos que orar? Porque cuando oramos, escuche bien, ponga atención aquí a lo que le voy a decir. Aquí. Cuando oramos, el, el primer mensaje que le estamos diciendo a Dios es: ven acá, tú eres la persona más importante para mi vida. Tu consejo vale para mí más que cualquier otra cosa. Y vengo a ti porque confío en que tú me vas a escuchar y me vas a dar la respuesta correcta. Dios se siente honrado, escuche bien, Dios se siente honrado cuando usted y yo vamos a su presencia a hablar con Él. A Él le encanta. Como padre, me gusta cuando mis hijos me consultan algo, me dicen, mira, dime algo sobre esto, aquello, lo otro. La verdad es que me siento bien. Y estoy seguro que todo padre y toda madre se va a sentir muy feliz de que sus hijos les pidan consejo. Ahora imagínense, si nosotros como humanos nos sentimos contentos, cuánto más los padres. Y escuche bien, Dios nos dice, el Señor Jesús nos enseña en su palabra lo importante que es el reino de Dios, que lo incluye en la oración. En Mateo capítulo 6, el versículo 9 y versículo 10, cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, Él le dice, ok, está bien. Escuchen, indudablemente que el Padre Nuestro, que es lo que el Señor Jesús le cita en ese momento, si usted lo va a hacer, hágalo con conciencia. No lo haga de forma religiosa, hágalo con conciencia, entendiendo el significado de cada una de las palabras y de las frases y de las oraciones que expresa en él. Pero esencialmente, escuche bien, esencialmente, el Espíritu Santo quiere dejar en nuestro corazón esta partecita que está en el versículo, los versículos 9, versículo 10, dice, por eso ustedes deben orar así. Padre nuestro, primero reconocer quién es Dios para nosotros. Observe que no dice Dios altísimo, soberano, creador, y así sucesivamente, como algunas religiones lo hacen. Lo llaman el Altísimo, lo llaman el Creador, siempre, pero no lo. Si Jesús dice, escuche bien, si Jesús me dice que yo le puedo decir a mi Dios, Padre mío, como también en efecto lo dice en varios versículos, le dice, el Padre cuando se apareció le dice, voy a mi Padre y a su Padre. Comienza diciendo, lo primero que nosotros debemos reconocer es que Dios es nuestro Padre. Y por esa razón podemos ir a Él con toda confianza. Dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dale gloria a Él por lo que Él es y su condición. Pero entonces aquí es donde comienza la cosa
a ponerse más fuerte, dice, venga tu reino, venga tu reino. Si el Señor Jesús nos dice que cuando oremos, le pidamos al Padre que venga su reino, ¿qué significa? A ver, de entrada, en un análisis simple, ¿qué interpreta usted de allí? Si dice venga es porque no está de entrada para comenzar, ¿verdad? Y si estuvo, o pudo ser que estuvo, pero no está allí, o que lo visita, ¿cierto? Es decir, no está establecido. Pero la invitación es que lo que el Señor Jesús quiere es que nosotros constantemente le pidamos a Dios que venga a su reino. ¿Por qué razón? Porque nosotros, lo voy a decir en buen criollo, a ver si me entienden los que están mirando el mensaje a través de nuestro canal de YouTube, el cual le invito que por favor se suscriba si no lo ha hecho todavía. Se lo voy a decir en buen criollo. Si lo está pidiendo es porque nosotros lo necesitamos. Y porque la verdad es que nos encanta echar la burra para el monte. ¿Qué significa eso, pastor? Que cómo nos gusta a todos, a ver, cómo nos gusta a todos, por lo menos intentar hacerlo a nuestra manera y no a la manera de Dios. ¿Aló? Esa es una de las razones por las cuales Jesús nos dice a nosotros, a sus discípulos y a nosotros, que siempre le debemos decir al Padre, venga tu reino, Señor, para que no se me olvide que el que gobierna eres tú. Dice, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. No es sencillo realmente para ninguno de nosotros, comenzando por mí, hacer siempre constantemente la voluntad de Dios. Porque la carne nos invita a no hacerlo. Póngame atención, siempre hay una batalla entre el espíritu y la carne. Y en esa batalla la carne nos dice, pero es que estás cansado, quédate descansando. Pero tú tienes tiempo que no paseas. Un día, vete tranquilo, no vayas. Además, ¿qué tienes que hacer tú todo el tiempo en ese discipulado? Tú también sabes la Biblia. Aló. Porque la carne es débil. Y hay esa batalla constante entre el espíritu y la carne. Por eso el Señor nos dice que incluyamos en nuestras oraciones diarias y constantes, Señor, hágase tu voluntad de mí. Venga tu reino a mi vida y hágase tu voluntad. Para que yo pueda vivir aquí en la tierra, lo voy a parafrasear ahora, que es en la manera en que va a aparecer en la nueva versión NDC, dice, para que entonces yo viva aquí en la tierra como se vive allá en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Hay que tomar en cuenta además que el reino al que nos estamos refiriendo ahora, el reino de Dios, escuche bien, póngame atención, no se distraiga porque esto es doctrina. El reino de Dios es inicialmente espiritual. ¿Cómo así? ¿Qué era lo que pretendían los primeros seguidores de Jesús cuando escucharon de que era el Mesías? Históricamente, a través de los profetas, estaban esperando al libertador, al que los iba a liberar del yugo
del imperio romano en ese caso. Y entonces cuando escucharon Mesías dijeron, este es el hombre, este es el nuevo Moisés que nos va a sacar del imperio. Y la verdad, sin temor a equivocarme, hoy día hay mucha gente que anda tras otros Mesías para que terrenalmente los libere del yugo opresor. Cuando la verdad es que necesitamos primeramente entender lo que es el reino de Dios. Y acabo de decirles que el reino de Dios es inicialmente es espiritual. Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, comenzaron los discípulos a preguntarle acerca de este tema. Y Jesús se ve en la necesidad de aclararles, al igual que lo está haciendo con nosotros. Les voy a dar la mala noticia primero antes de darle la buena. A ver, ¿o prefieren la buena y después la mala? Deme la mala para salir de eso de una vez, me dicen. La mala es que esto no se va a arreglar más nunca, sino que va a ir de mal en peor. Pastor, pero se escucha, se rumora, se dice que viene una gran bonanza económica. Eso es otro tema. Pero mientras prevalezca el pecado, va a haber maldad. Y por esa razón, como el Señor nos los dice en su palabra, iremos de mal en peor. Porque la maldad del hombre se incrementará y el amor de muchos se enfriará. Espiritualmente puede ser, de hecho, y lo repito, ayer creo que lo compartía con un grupo de miembros de la congregación que estaba atendiendo, creo, y lo he dicho en reiteradas oportunidades, lo voy a decir para que quede bien grabadito ahí. Miren, mis hijos, para mí, para Nelson del Corral, en mi análisis bíblico, en mi escaso conocimiento espiritual, he llegado a la conclusión de que la última y más grande y grave prueba que vamos a vivir los hijos de Dios va a ser la prueba de la sobreabundancia. Cualquiera de ustedes va a cargar fajos de billetes en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Cualquiera de ustedes va a ser súper rico. Va a llegar ese día. Antes que seamos arrebatados de la tierra, eso va a llegar a la iglesia. Es más, usted va a adquirir una inteligencia como lo dice el profeta Daniel. Usted va a adquirir, va a desarrollar una inteligencia para hacer dinero impresionante y va a producir mucho dinero. Y ahí está la prueba. ¿Por qué? Porque claramente el Señor nos dice en su palabra que no se puede servir a dos señores. Y cuando habla de ese tema no habla de los ídolos que sanan, ni de los ídolos que te llevan a viajar por los astrales y no. Dice, habla de Mamón y del Padre, de Dios y del dinero. No habla de más nada. Porque allí es donde usted va a demostrar verdaderamente si usted cree, ama y confía al Señor. De hecho, ¿cuál es el mayor afán de la gente hoy día?
No, estar en la casa del Señor y en ella morar por largos días. Como dicen algunos por ahí, plata, papá, plata. Eso es lo que quieren. Y la gente vive afanada por eso. Y déjame decirte, bendigo y le doy gracias al Señor por toda la gente que sale cada día a las calles a producir. Y desde su casa también, porque hoy en día producir hasta desde la casa. Dios los bendiga y los prospere. Porque eso está bien. Eso está bien, es parte de nuestra vida aquí. Porque el Señor nos llama, por ejemplo, en el caso de los hombres, tenemos que ser proveedores para la casa. El asunto es que eso nos debe atrapar y gobernar nuestro corazón. Las riquezas de este mundo, por eso el Señor dice, no ames al mundo. No lo ames. Y eso es parte de lo que en el mundo se demanda. Y cuando hablamos de mundo, hablo de toda la estructura del sistema que rige para llevar al ser humano por caminos separados de Dios. Entonces está bien que quieras trabajar y quieras producir y que generes dividendos, pero nunca estará bien que eso gobierne tu vida. Cuando tú sientas dolor, escucha bien, a ver, iglesia, consejo, cuando sientas dolor, angustia y afán por el dinero, créeme que eres víctima, eres una víctima del sistema y estás separado de Dios. Y el Señor no es tu Señor. Cuando el dinero te quita el sueño, cuando angustia y capaz de convertirte hasta en una persona avara, ya es un problema serio. Porque el Señor nos dice claramente en su palabra que Él suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces me quedo en la casa, tengo un chinchorro chévere allá atrás en el patio, ahí me acuesto. No, papá, si no es. La fe consiste en que tú vas a poner un pie en la calle creyendo que Dios te va a bendecir y que tú, amén o no amén. Que tú vas en el nombre de Jesús y que Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Así es, esa es la verdad. Pero el Señor nos dice, cuando me desvié un poquito, pero era necesario aclarar esto, y tengo que acelerar, tengo que pisar el acelerador porque ya el tiempo me está consumiendo. Los discípulos le dijeron a Jesús, pero es que nosotros lo que queremos es que ya esta gente no nos siga gobernando. Y por eso queremos que tú nos digas por fin cómo es la cosa, cuál es el bacalao, a qué viniste. Dinos, defínete, porque nosotros, o a lo mejor estamos hasta perdiendo el tiempo contigo. ¿Aló? Porque si no me vas a resolver lo que yo quiero, entonces avísamelo porque yo me estoy yendo ya. Prácticamente eso era lo que los discípulos les estaban diciendo. Y Jesús les dice, Juan capítulo 18, versículo 36. Juan 18, versículo 36 le dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Por eso les estoy diciendo que el reino de Dios es inicialmente espiritual, no es material, no es físico. Comienza en lo interno, en el corazón, cuando le permites al Señor que gobierne tu vida. Los discípulos, muchos de los discípulos estaban confundidos y creían que Jesús había venido a otra cosa, a lo que ellos estaban esperando. Y la verdad es que lo mejor es esperar la libertad espiritual por encima de todo, porque es desde el espíritu que tú comienzas a ser restaurado en esa vida gloriosa que el Señor tiene destinado para tu vida.
Y mira cómo lo sigue explicando. Dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Ciertamente, y ponga atención, ciertamente Jesús va a reinar en la tierra. Sí. Y los que hemos creído en Él y hemos rendido nuestra vida a Él y hemos confiado en Él y somos sus discípulos, subraya esa palabra, diga discípulos, sus discípulos. Si somos sus discípulos, entonces vendrá el día en que seremos arrebatados de esta tierra y llevados al cielo con Él. Por 7 años aquí en la tierra estaremos con Él en el cielo. Pastor, ¿y qué va a pasar? Usted no va a ver nada, ni se va a enterar de nada, porque allá no va a haber ni Instagram, ni Facebook, ni X, ni nada de eso. ¿Y cómo me voy a enterar? Eso no es problema suyo. Usted va a estar allá en el cielo. Todos nosotros vamos a estar allá disfrutando y celebrando de la esplendorosa e infinita gloria del Padre. Además, cuando usted y yo lleguemos, van a estar allá presentes unos sastres y ¿cómo que se llaman las mujeres las que hacen? Modistas y unas costureras y una gente de allá del cielo que le van a preparar trajes de excelencia. ¿Por qué razón? Porque tenemos que estar bonitos y gorditos para poder entrar a las bodas del Cordero, para sentarnos a la mesa con Él. Y eso va a ocurrir durante esos 7 años que vamos a estar con Cristo en el cielo. Pastor, entonces nosotros no vamos a estar en el tiempo del anticristo. Si usted quiere, usted se queda. Lo he dicho y lo repito ahora. Mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo para ofrecer, antes de decir, la casa, el que la quiera, después cuando en el rapto, quien quiera la casa me avisa, le hacemos el testamento para que cuando ocurra el rapto usted se quede con la casa, con el carro, con todo. No hay problema. Y la verdad es que sí va a ocurrir el rapto. Escúchame. Y después que ocurra todo lo que va a pasar aquí en la tierra, que ese es otro tema de predicación y de estudio bíblico. Venimos nosotros desde el cielo a gobernar con Cristo aquí en la tierra por 1000 años. Allí sí va a ser un gobierno espiritual, físico y material. Y usted y yo estaremos gobernando con Cristo por 1000 años aquí en la tierra. Eso está en la palabra, mis hijos. Pero en este momento, deje el afán, deje la angustia, alabe al Señor, dele gracias y déjelo que tome el control de su vida, porque tengo que apurarme ya que me quedan pocos minutos. Porque el Señor nos dice en su palabra, en Mateo capítulo 6, el versículo 33, que se supone te lo sabe de memoria. ¿Aló? Dice así: por lo tanto, busquen primeramente. Oigan, el Señor Jesús nos está diciendo que lo primerito que nosotros debemos buscar en esta vida, en este mundo, en esta tierra, lo primerito es su reino y su justicia. El asunto es que nosotros hemos invertido la carreta. Los burros van delante y la carreta va atrás. ¿Qué digo? La carreta va adelante y los burros van atrás. Invertimos la carreta. Entonces buscamos primeramente
las añadiduras. Y si nos queda tiempo, entonces buscamos a Dios. Y como no nos queda tiempo para buscar a Dios, no podemos obrar con justicia. Hello. ¿Se dan cuenta cómo lo maravilloso de nuestro Padre, que nos da en su palabra todas las verdades que necesitamos para vivir con éxito? ¿Usted quiere vivir con éxito en la vida? ¿Usted quiere ser exitoso? El primer interesado en que usted sea exitoso es el Padre. Que usted le vaya bien en todo lo que emprenda y conforme a su propósito. Ahora la pregunta es, ¿usted le ha preguntado al Padre cuál es el propósito de Él para con usted? Es que yo tengo un sueño. El tema no, yo no te estoy preguntando si tienes sueño o no. Yo te estoy preguntando es si tú le preguntaste al Padre cuál es su propósito para contigo. Porque hay gente que se empeña en ser astronauta y no llega ni a chofer. ¿Aló? Entonces el Señor nos dice, busca primeramente mi reino. Porque, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es reino? ¿Qué significa reino, pastor? Vamos a hablarle aquí rapidito en estos últimos minutos que me quedan. Reino, la palabra griega basileia, que no es brasilera. Basileia. Cuando usted lee la palabra en el Nuevo Testamento, reino es la palabra griega basileia. Y significa, póngame atención, soberanía. ¿Aló? Soberanía, reinado, gobierno, autoridad y poder. Basándome en esa definición, estoy obligado a concluir entonces que el reino de Dios no es otra cosa que sujetarme y someterme a su voluntad. ¿Aló? Es sujetarme y someterme a su voluntad, no a la mía. Por eso dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Porque es mentira que tú vas a hacer la voluntad de Dios si primero no te sometes a su señorío. Si primero en tu corazón no es Él el que gobierna tu vida. Reino significa que Dios te gobierna, que en su soberanía Él hace su voluntad contigo, no que tú quieras hacer con Él lo que tú quieres, es al contrario. Por esa razón, cuando hablamos del reino, para mucha gente es algo etéreo, algo que no ve, algo que no siente. No. El reino se experimenta y se pone en acción. Porque el reino de Dios, escúchame bien, se establece en el corazón del ser humano. En este tiempo no tiene nada que ver, y le voy a soltar alguna perla. Entonces, pastor, entonces el Señor Jesucristo no es rey de este mundo. No, para nada, en lo absoluto. Por eso dijo, me voy, como dijo el otro. Porque el príncipe de este mundo sigue siendo el enemigo. Pero si él fue derrotado en la cruz, sí, pero él es como cuando los abogados saben mejor que yo este asunto. Es como cuando el juez dictó una sentencia, pero todavía no se le ha puesto, todavía no se ha ejecutado la acción. La acción se va a ejecutar. Por lo tanto, él sigue echando varilla por todas partes. ¿Aló? Y entonces mientras él tiene este chancecito de seguir jurungando paciencia y destruyendo vidas, porque él vino a hurtar, matar y destruir, él va a aprovechar cada oportunidad que tú le des. Porque como Jesucristo no es el rey de tu vida, sino Él sigue siendo el príncipe de tu corazón, entonces hace contigo lo que quiere. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Jesús dice, ¿quiénes son los que me aman? ¿Quiénes son los que me aman? Señor, yo te amo. Jesús lo dijo claramente, los que me aman son los que obedecen mi palabra y hacen mi voluntad.
Entonces, el reino tiene que ver exactamente es quién gobierna tu vida. Porque además, no le pueden dar cuerdita otra vez. Porque el reino, además, préstame atención, usted y yo y todos nosotros venimos de un reino oscuro, de maldad, de pecado, de iniquidad. Venimos del reino de las tinieblas. Hay solo dos reinos aquí presentes. Dos. El reino del pecado, de la maldad, de la iniquidad, el reino de las tinieblas y el reino de la luz, el reino de Dios, el reino de Cristo. Porque todo es ahora espiritual, fundamentalmente hablando. Usted y yo somos primordialmente seres espirituales, pero tengo carne y hueso, sí, pero primordialmente eres espiritual. Lo que esté en tu espíritu es lo que va a determinar tu estilo de vida. Hello. Y obviamente si nosotros estamos bajo el gobierno de Dios, nuestra vida será como el Señor Jesucristo nos los ha enseñado. Además, nos dice que busquemos primeramente su reino y su justicia. Vamos a aprovechar estos últimos minutos. Ahí voy. Y su justicia. Muchachos, váyanse preparando, por favor. Si quieren, van subiendo de una vez. La justicia es la doctrina o cultura del reino de Dios. Escuché. La justicia es la doctrina o cultura del reino de Dios mediante la cual el hombre aprende a vivir en un estado aprobado por Dios. ¿Le parece bien ese concepto? Ahora, es vivir en integridad, pureza, rectitud en espíritu, alma y cuerpo, conforme a la voluntad de Dios. Esa es la justicia a la que el Señor se refiere. El asunto es que el enemigo siempre nos incita y nos invita a torcer el concepto de justicia. Me la hicieron, me la pagan. Señor, júzgalos, condénalos, mátalos, destrúyelos. Y se nos olvida que el Señor nos dice en su palabra, ama a tu enemigo. Y el que te dé un cachetadón por la derecha, colócale también la izquierda. Esa es la justicia de Dios. Una justicia que se fundamenta en el amor y el perdón, como resultado de un verdadero arrepentimiento. You know. Por eso, definitivamente, saquemos de nuestro corazón el error de que cuando hablamos de justicia, el Señor no se refiere a venganza. No se refiere a venganza. Aunque nos hayan hecho daño. Porque en definitiva Dios es soberano para hacer las cosas conforme a su voluntad. Justicia se refiere, escuche bien, justicia a la que el Señor habla acá, se refiere exactamente es a hacer todas las cosas conforme a su voluntad y no según nuestro corazón. Ay, Señor, ¿para qué vine hoy? Dice. Yo no quería oír esas cosas, Señor. Así que cada vez que sientas rabia, deseos de venganza, y le digas y le pidas a Dios, haz justicia. Justicia. El Señor va a seguir leyendo la prensa, ¿oyó? Y no te va a poner atención. Porque cada vez que nosotros tenemos que enfrentar situaciones de ese tipo o de ese estilo,
Hay una razón. ¿Y cuál es la razón, mi pastor? Que aprendamos a amar y aprendamos a forjar el carácter de Cristo en nosotros. Para que aprendamos a parecernos a Cristo y no a los demás del mundo. Aprovecho la oportunidad y les digo lo siguiente. La justicia que se promulga en el mundo no es igual a la justicia del reino de Dios. Jamás. Y creo que mi nación, para poder ser levantada en bendición, tiene que dejar de seguir pidiendo venganza. Porque justo es la iglesia del Señor la iglesia del Señor, nosotros somos los llamados a provocar un verdadero cambio en los patrones culturales de nuestra nación. Somos los llamados a enseñar a la gente a amar, a servir, a reconciliarnos. Que nos duelen las cosas que han sucedido, si nos duelen. A cualquiera de nosotros, somos seres humanos. Pero a nosotros, los hijos de Dios, no nos da derecho alguno para pedir venganza a Dios. Al contrario, al que más ama, al que más peca, más se le ama. Y eso lo demostró el Señor Jesús cuando llegó la mujer a la casa de Simón el fariseo, la mujer pecadora que le lavó los pies y que se llama Magdalena. Y Simón, este fariseo, viendo que Magdalena le lavaba los pies a Jesús, comenzó a criticar a Jesús en su mente. Y este si de verdad fuera profeta, se dejaría tocar los pies con esa inmunda pecadora que está allí. A lo mejor hasta mujer de él pudo haber sido. Si la conocía. Y Simón y el Señor Jesús, sin que Simón el fariseo le hubiese emitido palabra alguna, le dijo: de esta manera va a aparecer en la nueva versión NDC. Tú eres bien ridículo, Simón. ¿Tú crees que yo no te conozco? Yo soy Dios, viejo, y conozco los pensamientos de la gente. Antes que tú hables, ya yo sé lo que estás pensando. Y te voy a decir algo. Llegué aquí a tu casa, ni siquiera me tendiste la mano, no me diste agua para lavarme las manos ni los pies, ni ungiste mi cabeza, sino que me trataste como cualquier mortal. No porque yo quiera que, llegó el Mesías. No, sino que por esa mera cultura de honra y de respeto que nosotros como judíos tenemos, tú debiste recibirme de esa manera y me trataste como cualquiera. Pero esta mujer, mira lo que está haciendo ahora. Se humilló, entró aquí sin permiso alguno y está lavándole los pies al que tiene la capacidad y el poder de perdonarla y hacer de ella una nueva criatura. Y allí lo remata y le dice: ¿sabes por qué? Porque tú crees que tú no eres pecador porque eres un fariseo, pero ella sí reconoce que es pecadora, y por reconocer que es pecadora, yo la perdono. Y esa es la verdad, familia. La justicia de Dios está fundamentada en esa poderosa verdad. No es como nosotros lo queremos, es como el Señor lo ha determinado. Y concluyo. Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando habla de los pobres en espíritu, no está hablando de la gente sin dinero, sin posesiones,
Porque hay gente que tiene pero muchísimo dinero y es un miserable espiritual. Y considera que no necesita a Dios. Y hay gente que no tiene pero absolutamente nada de dinero y es más orgullosa que el que tiene. Esa tampoco va para el baile. Lo que el Señor nos dice aquí claramente es: bienaventurados todos aquellos que tienen necesidad de mí. Y todo el que tiene necesidad de mí me busca. Y por buscarme, mi reino será establecido en sus vidas. Gloria sea su nombre. Aleluya. La necesidad de Dios es la que nos permite a nosotros ser llenos de Él. Y cuando Él viene a nuestras vidas y nos llena de su presencia, entonces Él comienza a obrar a través de nosotros y su reino y su justicia comienzan a reflejarse a través de nuestras vidas. Y comenzamos a hacer las cosas de la manera correcta y como a Él le agradan, conforme a su voluntad. Debemos aprender a tener hambre y sed del Señor, para que su reino y su justicia comiencen a operar a través de nuestras vidas. Hay gente que está en tu entorno y que necesita conocer a Dios. Pero para que esa persona pueda conocer a Dios, el reino de Dios tiene que estar operando en tu vida también. Porque de otra manera no estarás reflejando sino lo mismo que todos los demás proyectan: religión, santurronería, cosas de esas que más que acercar lo que hacen es alejar a la gente. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu, dice en su palabra, y de eso vamos a hablar más adelante. Y sin amor, sin la manifestación del amor de Dios, no hay manifestación del reino de Dios. Ponte de pie, iglesia, y vamos a orar. Quiero invitarte a que reflexiones sobre lo que el Señor te ha hablado hoy y ya no te dejes gobernar por las necesidades de este mundo. Escúchame bien. Tú fuiste creado por Dios antes de las necesidades que tienes ahora. Cuando Él te trajo al mundo, ya esas necesidades estaban en su corazón, ya estaban cubiertas. Y la gran pregunta ahora que hay que formularse es: entonces, ¿por qué han venido a mi vida? Te tengo la respuesta. Es porque el reino de Dios no ha operado en tu corazón completamente. Necesitas que el reino de Dios se establezca en tu vida completamente. Porque Dios es fiel para cumplir su palabra. Nuestro Padre Celestial es fiel para que su palabra se cumpla. Por eso quiero invitarte ahora mismo a que comiences a ordenar las prioridades en tu vida y le digas al Señor: Señor, hoy decido buscar primeramente tu reino y tu justicia en mi corazón. Quiero que tu reino se establezca en mi corazón desde ahora. Habla con Él, díselo. Y con tus propias palabras, exprésaselo, pero con fe, creyendo que Él te escucha. Y que responde a esa solicitud que tú hoy le estás haciendo. Dice: Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida completamente. Quiero ser como tú, Jesús. Quiero que tu reino y tu justicia prevalezcan en mí, porque no hay otra manera de yo poder hacer tu voluntad si no es creyendo y obedeciendo esto que me pides. Si tu reino y tu justicia realmente se establecen en mi corazón, entonces yo puedo hacer tu voluntad en todo momento. Y voy a comenzar a vivir aquí en la tierra, como seguramente también lo voy a hacer en el cielo.
Ayúdame, Señor. Pídele que te ayude. Él conoce tus necesidades y tus debilidades. Abre tu boca y pídele que te ayude. Dile, Señor, venga tu reino a mi vida ahora. Venga tu reino, Señor. Venga tu reino a mi corazón y hágase tu voluntad en mi vida. Venga tu reino, Señor. Y dile, te prometo que de ahora en adelante, en todas mis oraciones voy a incluir esta petición. Porque quiero ser un verdadero ciudadano de tu reino aquí en la tierra. Quiero ser un buen embajador de tu reino aquí en la tierra, Señor. Quiero ser un buen representante de tu cultura celestial aquí en la tierra. Y gracias, Señor, por recordarme hoy esta palabra poderosa que estoy seguro hará de mí una persona diferente. Amén y amén. Y por último, quiero hacer una invitación de manera muy especial tanto a los que están conectados como a los que están aquí presentes. Personas que hasta hoy no han tomado la firme decisión de reconocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador y Señor de su vida. Y por lo tanto el reino de Dios no está establecido en sus corazones y por esa razón no viven conforme a la voluntad de Dios. Hoy el Señor Jesús te dice: ven a mí que soy el camino, la verdad y la vida, y para poder llegar al Padre necesitas venir a mí. Si tú quieres recibir a Jesús, reconocerlo y recibirle como tu Salvador y Señor, allí donde estás levanta una de tus manos, porque me encantaría orar contigo y ayudarte a tomar la decisión más importante de tu vida aquí en la tierra. Allí donde estás levanta tu mano, no tengas temor, no tengas pena. En realidad es la mayor necesidad y la más grande decisión que podemos hacer nosotros en esta vida. Levanta tu mano para hablar, para orar contigo. Tú que estás conectado allí, ahora conmigo, di: Señor, gracias porque hoy me has hablado y me has enseñado que te necesito, que es necesario que yo aprenda a vivir bajo tu reino, tu soberanía, tu gobierno, tu autoridad. Hoy me humillo y te pido perdón porque yo he sido negligente, rebelde con esta verdad. Hoy renuncio a mi yo y decido someterme a tu voluntad, a tu señorío, porque quiero caminar cada día de mi vida de tu mano, de tal manera que el día que yo parta de este mundo pueda ir a vivir contigo eternamente. Tú eres el camino, Jesús, eres la verdad y eres la vida. Hoy decido que tú seas el Señor y Salvador de mi alma, de toda mi vida. Perdona cada pecado que he cometido y ayúdame de ahora en adelante a ser esa persona que tú quieres que yo sea. Gracias porque un día estaré contigo para siempre y podré disfrutar de todas las bendiciones que has guardado para mí. Amén. Si has hecho esa decisión de manera sincera, debo felicitarte porque has hecho lo más importante en este mundo. Has reconocido y aceptado a Jesús como tu Salvador y Señor. Que Dios te bendiga. No me despido de la transmisión